Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Hoy nos vamos a conocer Camboriú. Una ciudad grande, una ciudad tipo Río de Janeiro. Al parecer hay un camping en el centro de la ciudad que nos quedaría cerca, varias playitas por ahí, céntrico, entonces podríamos ir a recorrer algunas tienditas y todo sin dejar tan tirada la cangreja. Así que vamos a llegar a mirar qué tal el camping y si nos gusta nos quedamos ahí, si no nos gusta seguimos más al sur. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. From within, today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Acompáñanos en el viaje. Como siempre, con toda la fe, escapando del calor y escapando del frío, vamos ahí como en el ¿cómo sería? Sería como el limbo. Nosotros no siempre andamos, no en el limbo, andamos buscando El equilibrio. el equilibrio, esa es la palabra. Así que seguimos buscando el equilibrio. No quiero transpirar, pero tampoco me quiero abrigar. Así que ahora vamos bajando hacia el sur. ¿Te estresa manejar en ciudades así grandes? Vengo de esos 3 días que estuvimos ahí a la orilla de la playa, vengo relajadito. La meta al ser más vieja, más antigua, más grande, los buenos igual le hacen el quite, así que es más fácil. Mira, ¿viste cómo se hace por ahí? Sí. Hemos tenido problemas con la tarjeta de débito y no hemos podido sacar dinero en efectivo a través de la tarjeta de débito del Banco Estado, solamente a través de las tarjetas de crédito. Y ando con la tarjeta de mi hermana, que es del Banco Santander, una cuenta vista, y esa sí funciona en los bancos Santander, ninguno de los otros. Ha sido un tema. Vimos a otros viajeros de Sunahuancur que tienen un canal, si son gringos, tienen un canal gigante, y ellos también han tenido el mismo problema acá en Brasil. No sé por qué, hace un par de años nosotros vinimos y sí pudimos girar desde la tarjeta del Banco Estado. Algo pasa ahora que estamos ahí medio complicados. El Tuta tiene una teoría. La teoría no es muy complicado, pues es como que si tú tenés tu plata en una cuenta de débito y lo usáis y ellos no ganan nada, entonces te obligan a que uses la de crédito, porque así tú tenés que pagar las comisiones, intereses y todo. Así que es así, la vida es así, los bancos son así. Bueno, eso. Camboriú, para los que fueron a Río de Janeiro, es lo mismo. Aquí yo ando por aquí y no podría diferenciar entre esta ciudad y Río de Janeiro. Los que fueron a Río de Janeiro les gustó y piensan conocer otra con otra playa, yo creo que si vienen a Camboriú les va a gustar, porque tiene lo mismo, tiene todas las comodidades, hoteles, restaurantes, por miles, aquí hay no sé cuántos miles de restaurantes, así que el que quiera venir a probar para acá, está buenísimo. Hay unas pequeñas lanchitas ahí abajo. Tremenda infraestructura. Hay lucas aquí en Brasil, muchas lucas. El camping está bueno. Salimos al tiro a dar una vueltecita para mirar la costanera y para ir a ver la playa, para ver qué tan bonita es la playa. Nosotros estamos a este lado del río, entonces para cruzar hacia allá tenemos que cruzar por esa pasarela que está allá arriba. Y allá se puede ver el teleférico, que ese igual uno lo puede hacer. Vamos a averiguar los precios y todo eso. Tiene ascensor, es gratuito, así que vamos a ver qué es lo que hay.
Es la mansa ni que chica, ni que chica, ni que mansa, ni que chica, ni que playa. Es gigante. Ahí se ve. Da toda la vuelta hacia allá. Y mi primera impresión es que la playa, como para venir con niños, es mejor que Río Janeiro. En Río Janeiro hay días que podéis meter un cabro chico en la playa, pero tienes que tenerlo agarrado, y hay días que definitivamente no se puede. Si tú sois de Santiago o venís de alguna parte del sur de Chile que no sois muy playero, esta playa está espectacular. No hay olas grandes, que el agua es tranquila, entonces si vienen con niños está ideal para poder disfrutar y nadar. En realidad. 7 kilómetros de playa. Porque si venís manejando aquí tienes que parar sí o sí, pues eso es obligación. Pero si venís si vais a pegar un destino en avión, yo creo que debieran de considerar, ¿no? Ha salido un poco el sol, el pico está por allá y yo les voy a mostrar un poquito cómo se ve o cómo cambia en realidad cuando hay sol. Cambia con sol, ¿o no? Sí, con cambio. Adivinen qué. No sale el sol. ¿No quiere salir el sol? En la mañana veo un poquito, no hace frío, ahí está saliendo el sol de a poco. Yo creo que no va a salir. No nos vamos a poder bañar en Camboriú si no hay sol. No, porque el viento está helado. No, está helado, está fresco. Hace frío. Hay 22 grados. Está como para ponerse una chaquetita y nosotros no trajimos nada. Y estamos pensando Pero mira, en... muestra a la gente, hagamos un experimento, muestra a la gente que está aquí alrededor. ¿Quién anda con chaquetita? A ver. Ella ando con un chaleco, la que está ahí. A ver, está lleno de hoyos, se ve toda la ropa que tienen. La señora de la silla de ruedas también está con una chaquetita. Ah, porque ya Mira, no se mueve. Todas las que están ahí inclusive se están abrigando. Ahí Ah, está la cara. bueno, tenéis razón. Ajá. Mira el cabro chico. No, los cabros chicos nunca tienen calor. O sea, El frío. caballero tampoco. El caballero anda tirando la silla de ruedas y los dos perros, imagínate que va a tener frío, está trabajando. El punto es que estamos pensando en tomar el funicular. La idea era esperar que saliera el sol para cruzar. Allá hay otra playa, entonces bañarnos allá y también para mostrarles el lugar porque es bonito, pero con sol son otros colores, pues el agua tiene otro color. Pero no sale el sol, así que lamentablemente es lo que hay, es lo que nos tocó, tenemos que buscar el lado positivo, adaptarnos. Y pasado mañana va a llover todo el día, sí, pero dice 96%, mañana 50%. Entonces estamos pensando en usar esos 2 días para hacer un video para YouTube. Sí. Y porque acá hay una playa que es re bonita, que es un camping, así camping como nos gusta a nosotros, de un pueblito, con abrir la reja y salir a la playa. Y ese día va a haber sol. Eso va a ser viernes y sábado. Entonces... La idea es estar allá instalados claro, cuando salga el sol, para disfrutar bueno, más no, la playa. igual estamos a 15 minutos, o sea, ir Sí, irnos como el 20 viernes minutos. en la mañana, dejar que miércoles y jueves que llueva, hacer los videos, y el viernes en la mañana irnos para allá, instalarnos y aprovechar la playa. Lamentablemente esto es lo que nos pasó, así que les vamos a mostrar esta ciudad igual porque la vamos a disfrutar Camboriú. igual, solamente Sí, que va a estar pues. nublado. Así que si la encuentran linda ahora, imagínensela con sol. Viste que en caso de emergencia tenés que apretar aquí el botón. Y aparece Robocop a los criminosos. Vamos a tomar este bus para ir a dar un paseo. Costó 5 reales Sí, y dura como 1 hora. una lupa. Una vuelta en micro se llama, por la ciudad. paseíto en micro, ahí está la micro. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Como 1 hora? Sí, más o menos. por ahí cerca. Estuvo entretenido. Allá hay más vida, Hay al lado más norte. actividad, claro. Así que es probable que tal vez, si no llueve, uno de estos días tomemos de nuevo la micro y nos vengamos caminando de allá hasta acá. Pero vamos a poner zapatillas y no hawaianas. Claro. Vamos a ver qué encontramos. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a subir al funicular antes de que se ponga a llover. Están los precios, 60 reales por adulto, son como un poco menos de 12.000 pesos. Los mayores de 60 años pagan la mitad, 30 reales, que son como 6.000 pesos, menos de 6.000. Los niños de 6 a 12, 30 reales. Ahí dice, todos los que son de 5 años hacia abajo entran gratis. El horario de funcionamiento, desde las 9:30 hasta las 5:30 de la tarde. La capacidad es de hasta 8 personas.
8 personas por cabina. Ok, rica. Se mueve. ¿Te dan miedo las alturas? Yo siempre tengo miedo a la altura, más que miedo a la altura, de miedo a caerme de una altura considerable. Ahí igual me subí que encontré así que era violentísimo, así muy largo y muy alto, el de Madeira, en Portugal, de la isla de Madeira. Si quieres te puedes tirar en tirolesa. Ni cagando, no me tiras, no estoy ni aunque me paguen. Hemos llegado. Sí. Está rica la playa, está buena la playa, pero está fresco. O sea, los niños igual se meten al agua, pero... Y ahí los niños, miren. Sí. Pero el viento está fresco, así que las patitas nomás, las patitas vamos a meter al agua. Está rica, a mí me gustan estas playitas más cortitas, más chiquitas, con harto lugar para tomarse un coquito gelado. Vamos a pedir una isca de peixe, por 5 luquitas te da una porción de bolitas de pescado para 2. 2 lucas te cobran por una cerveza en la playa, entonces no es caro venir, pues no te pegan el palo. Prefieren vender harto a vender poca y cagarse a la gente. Eso me gusta a mí. Si estáis en un lugar donde no hay viento, no tenéis frío. Pero si estáis en un lugar donde te pegan el viento, cagante, tienes que estar abrigado. Ahora no te voy a poner una chaqueta así, una North Face, pero un poleroncito, algo así finito, un tejido de crochet tal vez. Nos bajamos en el parque, vamos a ir a conocer el mirador, a ver qué tal la vista a la ciudad. Ay, que decirte que andaba como 100 por hora, amiga. Ese es el de niños. Este para mí. Este parque tiene varias actividades si ustedes quieren venir con niños. Pues aparte del trencito, bueno, no solamente con niños, sino también para adultos que no le tengan miedo a la adrenalina como mi señor esposo. Hay como unas pequeñas montañas rusas acá. Está la Casa del Chocolate también. ¿Y qué más? Son como 3 o 4 cositas que están aquí adentro del parque. Así que súper buen panorama si vienen con familia. Esta es la Casa del Chocolate. La cangrejita quedó ahí, justo ahí abajo. El valor de los 60 reales es solamente por el teleférico. Si ustedes se quieren tirar en esos como carritos, tienen que pagarlo aparte. Lo único que viene incluido junto con el teleférico es que pueden acceder a los senderos y al mirador que está aquí en dirección hacia Camboriú y pueden llegar a la Casa del Chocolate. Ahí depende de ustedes si se quieren comer un chocolate o no. Yo fui y mastiqué la puerta, pero era de palo, pensé que era de chocolate. Ese es el aporte del tuta al video del día de hoy. Dejen un comentario. Hola de nuevo, buenos días. Hola gente. Tomamos nuevamente la micro y nos vamos a ir hasta el final de la playa y nos vamos a venir caminando desde allá para hacer un poquito de ejercicio y para mostrarle todas las cositas que hay en el camino. A ver la acción de la playa. Sigue nublado, mañana llueve, Pero no hace frío. hoy día hace un poquito más de calor, así que les vamos a estar mostrando. Ha salido el sol un poquito. Para allá todavía viene un poco nublado, pero ahí vamos. ¿Qué te parece el paseo? Linda, esta ciudad está espectacular, está linda, me gusta mucho. La ciudad no está saturada,
Bueno, eso es lo que nosotros hemos vivido, nos está saturando, vivimos por ahí atrás, por la ciudad, y no está llena de vehículos, hay donde estacionarse, no es caro comer, hay muchos edificios, por lo tanto significa que hay mucho donde quedarse, mucha gente que llega en el verano. De toda la playa hay locales así como estos, o como el que está allá, donde pueden comprar churros, caipiriña, cerveza, comida, cositas para picar, hamburguesas, hay de todo. Ahora vamos a mirar un juego aquí que se llama bocha. Bocha de playa. Según el tuta, la idea es que quede lo más cerca de la pelotita gris, ¿no? Parece ser. El tuta no aguantó la tentación y se compró un coco y helado. Un sanito, un coquito. 6 reais, 2.000 pesos. Bueno, caímos en la tentación y vamos a probar un Milo Kenchi y un churro con dulce de leche. ¿Te gusta más amarillo, así? Sí, bien amarillito. Amarillito. Sí. Por 2 luquitos un choclo con mantequilla, fresquito, calentito, recién hecho. Así que vamos a probar aquí. Camboriú. Le puse un poquito de sal, un poquito de mantequilla. ¿Es chulo ustedes? Está rico. ¿Está bueno? Sí. Me compré un churrito recién hecho con dulce de leche. Está muy gustoso. El caballero aquí, ¿cómo ¿Hecho es su por? nombre? Dileto. Dileto. Fileto. Yo me dileto. Sí. Bañar como... Esto quedó muy bueno y recién frito. Yo comí Milo Kenchi, que es un choclito sanito con un poquito de sal y un poquito así de mantequilla, y mi calece, mira, un churro. Ahí se ve el puente que cruzamos, la pasarela que cruzamos todos los días para ir desde el camping al centro y viceversa. Pasa por arriba del río Camboriú, este que está acá es el río Camboriú. Lo bueno es que es gratis y te ahorráis toda la vuelta que tenés que darte, no tenés que pagar ni colectivo ni micro, no, pues si vivís al lado de allá, ascensor y gratis al otro lado. La cerveza que la mayoría de la gente toma Skol, que es como la más... Como la escudo, la cristal de allá. Vale la lata de 350 ml, 3 reales con 29. Son 600 pesos. Este es el camping y así está. Llueve. Por ahí está el tuta y yo estoy aquí. Trabaja que trabaja. Nos vamos de Camboriú. Está bueno el camping. Yo hablé con la señora aquí para dejarle el dato, obviamente, a todos los viajeros. Aquí hay que llamar primero. Esto está lleno, siempre lleno. Aquí no se hacen problemas por darte muchas explicaciones porque todo el mundo sabe de que esto está siempre lleno y tenéis que llamar y reservar. Nos vamos porque hoy día sale el sol, se supone que van a haber 26 grados, así que nos vamos a acercar a la playita a ver si podemos disfrutar un poquito, nos podemos broncear un poquito y disfrutar. Vienen 2 días de sol y después como 10 de lluvia, así que para allá Hoy vamos, para la playa. día y mañana hay puro sol. Igual disfrutamos de Camboriú. Sí, está bueno, está lindo la ciudad, de esas ciudades que tenéis que pasar, pues más allá que uno diga, no, a mí no me gustan las ciudades grandes, es cierto, no me gustan las ciudades grandes, pero una como esta, sí, tiene que pasar. Esa playa se llama Tacuara. Aquí llegamos, ahí quedó la cangrejita. Hay que chupar el refri, El camping es amplio, está justo frente al mar. Ahí está la playa. Pero es muy caro, así que probablemente nos quedemos solamente una noche y sigamos más al sur. ¿Cuánto cuesta el camping? está caro, no quiero ni decir. Son 15 lucas por persona, más o menos. No, 13 lucas 13 por lucas persona. por persona. Sí, está caro. Está caro, así que y el internet tampoco anda muy bien. Vamos a quedarnos aquí un día, vamos a ver si funciona el internet, pues se vienen como una semana de lluvia, no podemos estar pagando un camping tan caro durante una semana, así que
Vamos a quedarnos aquí hoy día y vamos a seguir buscando una opción más al sur, a ver si encontramos algo más económico. Ha salido el sol, el camping se llenó, está lleno de casas rodantes por ambos lados, pero el wifi no funciona. Así que nos vamos a seguir buscando otro lugar donde pasar o donde esperar los días de lluvia. Llegamos a Bombiñas, el camping no es lo que esperábamos porque no podías estacionar donde quieras, tampoco puedes estacionar mirando al mar, y si vamos a estar en un camping a la orilla del mar lo que uno quiere es ver el mar, así que nada, no es el lugar para pasar los días de lluvia. Vamos a quedarnos aquí hoy día porque hay sol y obviamente queremos disfrutar un poco la playa, pero mañana vamos a seguir buscando el lugar ideal. Ideal me refiero a que podamos sobrevivir a los días de lluvia y disfrutar en realidad estar en la playa con lluvia. Ahí quedó la cangreja, hay electricidad, así que nos podemos conectar, pero la gracia es, nosotros tenemos la puerta a este otro lado. Nosotros tenemos la puerta acá, entonces la gracia para nosotros era quedar mirando hacia allá o estacionarnos ahí para poder mirar el mar, pero lamentablemente no se puede. Así que bueno, de repente tantas reglas y tantas cosas como que hacen que a uno no le den ganas de quedarse más tiempo. Vamos a cambiar la energía y a recorrer un poquito la playa de Bombiñas. Se llama Pasarela do Ribeiro. Qué lindo el color del agua, tuta. Creo que el agua todavía está helada, pero el tuta dice que está rica. Estamos en Iquique en noviembre. ¿Cuánto has estado tú en Iquique en noviembre? Bueno, yo ni siquiera me metería al agua, o sea, las patitas, pero no está como para bañarse. Igual hay gente bañándose, pero no sé. Este es uno de esos lugares donde uno mira y dice, ¿qué tengo que hacer en la vida? ¿Qué tengo que lograr para poder vivir en un lugar así? Eso es lo que uno se pregunta. Yo miro y digo, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cuánto esfuerzo me costaría? ¿O qué invento tengo que hacer para poder... ¿Vivir aquí, dices tú? Claro, ¿o qué sacrificio tengo que hacer para poder vivir aquí en una ciudad, una islita como esa, un pueblito así como ese? Porque este está entre Florianápolis y... Antes de llegar a Florianápolis, por el norte. Entre Camboriú y Florianápolis. Entre Camboriú y Florianápolis. Bueno, ahí está Ipateva, Itapeva, Itapúa también. Itapema. Itapema, que igual es más grande, pero este está ahí justo entre medio. ¿Y ahí cuál es la conclusión? ¿Por qué tenéis que hacer? Mi conclusión, ¿de qué tengo que hacer? No, tengo que hacerme el hueón y seguir de largo nomás y ya mi vida ya está marcada. ¿O haber nacido aquí? Si hubieras nacido aquí, Sí. tal vez. Esto pasa cuando uno es viajero y después llegáis a otro lado y pensáis lo mismo, ¿qué tengo que hacer para poder quedarme aquí, vivir aquí? Y después al otro día te aburrís y te vas. Mira, Siempre hay un lugar nuevo para conocer. Prohibido estar triste en la playa. Esto que está aquí no tiene ningún filtro. Ese es realmente el color del agua. ¿Cierto, mi amor? Sí, espectacular. Lindo, muy muy lindo. ¿Sabes de qué me acordé? De San Martín, en el Caribe. Esta es Praia da Bombas. Subió un poquito la marea. Espérate. A pesar de que subió la marea y hay harto viento, igual está bonita la playa. Si yo fuera a organizar un viaje para acá, para Florianápolis, y
Camboriú. y Camboriú, dejaría 2 días para acá, pero arrendaría en Bombas para ir a la playa de Bombiña. Eso haría yo. Yo creo que es como lo ideal. Porque al final te vais caminando por aquí de Bombas a Bombiña, te vais caminando, pero la playa de Bombiña es más bonita. Pero Bombas es más barata. Está cerquita, pues está aquí al otro lado de la pasarela y pues claro. Caminando 10 minutos, más encima entretenido el paisaje. Así que eso haría yo. Si le sirve a alguien el dato, ojalá. Se acabó nuestro día en Bombas o Bombiñas. Vamos a ir un poquito más allá porque vienen unos días de lluvia, como 3 o 4 días de lluvia intensa. Así que vamos a ir a buscar un camping para en el centro de la ciudad. Así que nos vamos de Bombas y Bombiñas. Y bueno, gente, encontramos camping. Encontramos donde capear la tormenta que se viene. Capear la tormenta. Capear la tormenta, sí. Porque viene Puelche hoy día, a la noche. Lluvia. Y viene mucha lluvia. 2 días de lluvia. Así que aquí les voy a mostrar un poco el camping. Entonces, este es el camping. Ahí hay una cocinita ahí. Ahí se los voy a mostrar. Ahí están los, al lado de acá, el baño de mujeres, baño de hombres con ducha. Los revisamos, están impecables. No, están soplados, porque está medio cerrado el camping, si somos los únicos que andamos por aquí. Ahí está la cangreja, ¿ves? Y ahí está la playa, mira. Ahí está la entrada a la playa. Estamos ahí al tiro cañón para la playa. Les voy a mostrar el tiro. Y aquí tenemos para hacer un asadito si quisiéramos. Y ahí podemos freír pescado, mira. Vamos a comprar pescado y freír pescado. Tengo una ganas de hacer un ceviche. El camping está ahí y la playa está acá. Les voy a dejar un datito de un buffet, de este café, este buffet de café tamaña. Listo. Entonces es un desayuno, buffet por 30 reales, que son un poquito menos de 6 lucas. Mira, aquí les voy a dejar todas las posibilidades. Esto es libre, todo lo que quieres comer. Ahí está el precio. Tenéis para hacer tu juguito, tenéis leche, café hecho. Ahí tenéis esta de la sanguchera para hacer tu sanguchito mixto caliente, queso derretido. Tu vasito para el jugo y tenéis todo esto mismo, dulce y salado. Yo creo que aquí igual, si tengo comí un desayuno de esto, es como para todo el día. Tenéis tus bolillos de pan, ahí tenéis sanguchito hecho también, un poquito de fruta, está muy bueno. Seguimos en Mariscal, esta es Bombiña, al norte de Florianópolis, al sur de Camboriú, ahí estamos, entre medio. Lindo, lindo, lindo. Yo de uno de estos lugares de Brasil donde yo viviría, sería aquí. O sea, dejaría de ser nómade. Claro, o sea, si tuviera que elegir o alguien preguntara, que alguien me dijera, yo tengo las lucas, quiero vivir en un lugar en Brasil, ¿qué me recomendáis tú? Yo le diría, vente aquí a buscar aquí en Mariscal una casa que pegue en la O playa. Santa Catarina. Sí, por aquí en general, toda esta costa entre Florianópolis y Camboriú, muy lindo, muy lindo, de verdad. Vinimos al supermercado y encontramos cosas raras. Mira este, huevitos de codorniz, el frasco ese vale 5 lucas, menos de 5 lucas, casi 5 lucas. Este repollo morado en conserva. 2 lucas. Claro, 2 lucas. Y acá tenemos beterraga en conserva. Esta beterraga en 2 lucas. conserva, 2 lucas igual. No había visto yo eso. ¿Tú habías visto antes? No había visto nunca. Bueno, hoy nos vamos de Mariscal. Decidimos avanzar un poquito más cerca de Florianópolis, que está aquí a como a 1 hora, más o menos. Y la lluvia sigue, está nublado el día. Mira. A mí me encantó este lugar, yo lo encontré muy lindo, muy seguro, muy tranquilo. La playa a los 2 lados, rica, yo me bañé casi todos los días, la agüita está calentita. Más allá de que llovió, el que venga para acá en cualquier fecha, aquí llueve casi todos los días. Eso estaba conversando yo con unas personas de acá. Aquí, aunque sea un rato, llueve y se pega unos aguaceros, así que el que viene para acá y piensa que no le va a llover ni un día, está equivocado. No es que te va a pasar frío, llueve, pero no hace frío. Si queréis venir con carpa, en los campos tienen unas cuerdas y ponen unas carpas, Unos toldos de plástico. sí, unos toldos de plástico, entonces con eso te protegen tu carpa para que no se pase de agua.
Así que tampoco hay que traer una carpa a 4 estaciones. La gracia de Mariscal es que como es angostito el pueblo, son un par de cuadras, alrededor de 5 o 6 cuadras, hay playa por el lado de allá y hay playa por el lado de acá. Claro, Eso es lo está que les la- mostramos en estos días. Está la playa que le pega de lleno al océano, que está por el lado de allá, y está por el lado de acá, como se ve aquí, que está como para dentro de una bahía, el agua tranquilita, rica, calentita, y unas casas preciosas a la orilla, así que yo recomendamos, de verdad, que esté planeando venir una semana para acá, o si va a viajar por aquí por la costa, tiene que pasar aquí, Bombiña se llama esto. Pare, Al norte de Bombiña, esto es Mariscal. el municipio de Bombiña. pero el pueblito se llama Mariscal. El pueblito se llama Mariscal, así que 100% recomendado.